Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a otro vídeo. Soy Alex y hoy voy a hablar de un tema que me apasiona y eso es el aprendizaje de los idiomas extranjeros. Mi historia es que me mudé de Inglaterra a Alemania hace 6 años más o menos, con 23 años y empecé a aprender mi primer idioma extranjero, alemán. Y bueno, no solo aprendí palabras así, también aprendí una nueva cultura, una nueva manera de pensar. Estaba aprendiendo a pensar como un alemán. Y es por eso que la experiencia de aprender un idioma es increíble, está muy divertido. Y por eso hoy voy a daros 6 razones por qué tú debes aprender un idioma extranjero. Número 1. Para vacaciones más divertidas. Seguramente ya lo conoces. Cuando estás en las vacaciones, llegas a tu destinación y lo primero que quieres hacer es salir por la calle, ir a un bar, una discoteca, un restaurante. Y cuando estás ahí te das cuenta que no entiendes nada porque no hablas el idioma de este lugar. Y probablemente vas a regresar a casa muy temprano porque es difícil empezar conversaciones, tal vez. Entonces, por eso hay que aprender el idioma extranjero. ¿Por qué? Bueno, puedes hablar con la gente local cuando estás en tus vacaciones. ¡Qué bien! Y seguramente puedes entender todo lo que pasa a tu alrededor. Y también es muy probable que la gente de ahí van a ser muy impresionados con tu conocimiento de hablar su idioma. Y la cosa es que, bueno, tú tienes una vida muy distinto a esta persona y por eso tal vez puedes conocer más de nuestro mundo en una conversación con esta gente del país. Número 2. Es saludable. Un estudio de University College of London en Inglaterra ha demostrado que el aprendizaje de idiomas extranjeros puede cambiar, modificar las estructuras de tu cerebro para que eso ayuda con la potencia del aprendizaje de cosas generales. Si hablas un segundo idioma, también vas a aprovechar del hecho de que tu cerebro va a aumentar la capacidad de recordar cosas. Entonces, piénsatelo. Cuando en tu vida ya podrías recordar todas las buenas cosas que pasaron, tus recuerdos favoritos, pues si aprendes un segundo idioma, eso puede ayudar con tu memoria también. Y también algo que yo creo es muy importante es que si hablas varios idiomas, también eso puede ayudarte con la variedad de tu propio vocabulario. Por ejemplo, cuando yo empecé a aprender francés, me di cuenta que había muchas palabras parecidas que también tenemos en inglés, mi lengua materna. Pero en inglés estas palabras son en artículos científicos, son un poco difíciles de entender, pero después de aprender francés ya pude entender mejor estas palabras. Número 3. Conocer nuevas culturas. Sí, por supuesto, el aprendizaje de un idioma extranjero implica no solo aprender palabras y la gramática, sino también la cultura en la que se hable el idioma. De esta manera se obtiene una visión de la vida cotidiana de otras personas, tradiciones y su forma de pensar. En mi experiencia, definitivamente aprendí mucho cada vez que empecé a
aprender un nuevo idioma. Cuando empecé a aprender alemán, yo pude entender mejor su manera de pensar. Cuando empecé a aprender francés, lo pude utilizar en mi viaje de 3 semanas en Francia. Y bien que yo pude hablar un poco, era posible comunicar con la gente hablando de su ciudad y sus tradiciones. Y yo pude entender mejor lo que pasaba ahí. Y aprender español, pues español empecé aquí en Alemania. Y bueno, yo fui a algunos tertulias y ahí era posible conocer mucha gente de Latinoamérica o también de España. Y solo con esta comunicación en su idioma materno, yo pude entender mucho mejor su cultura, tradiciones y tal. No solo simplemente palabras juntos. Número 4. Aumentar tu autoconfianza. Si estás dispuesto a aprender un idioma extranjero, rápidamente notarás cómo crece la confianza en ti. El progreso en el aprendizaje te dará suficiente motivación para ver que puedes cumplir cosas que antes te, te pareció pues imposible. También los hablantes nativos estarán muy impresionados por tu habilidad y estarán felices de que hablas su idioma. Esto también te da un muy buen sentimiento. En mi experiencia, yo creo que sí, tiene razón 100% que mi autoconfianza ha aumentado mucho desde que aprendo los idiomas extranjeros. Y bueno, mírame ahora, estoy haciendo vídeos de YouTube en español, bien que no lo hablo perfectamente, pero me da igual, me siento bien haciéndolo. Número 5. Promover tu carrera. Bueno, hoy en día es casi esencial tener un buen dominio de al menos un idioma extranjero si se quiere encontrar un gran trabajo o subir la escalera de la carrera. Los solicitantes con un amplio conocimiento de idiomas son muy solicitados en todas las empresas. Nuestro mundo se está globalizando cada vez más y las grandes empresas son en su mayoría internacionales, por lo que esperan que sus empleados pueden comunicarse con personas en todo el mundo. Un estudio ha demostrado incluso que los empleados con muy buenos conocimientos de idiomas extranjeros a menudo reciben un salario más alto que los que no los tienen. De hecho, en mi experiencia personal también, yo conozco amigos, pues conocidos, que han obtenido su puesto de trabajo simplemente por el hecho de que hablan un idioma extranjero. Y en su trabajo ganan bastante buen dinero también. Entonces, aprender un idioma en cuanto a la carrera definitivamente vale la pena. Y por fin, número 6. Puedes vivir, trabajar, estudiar donde quieras. Eso tal vez es lo mejor que puedes hacer cuando aprendes un idioma extranjero. Vivir en el extranjero, lo que yo he hecho aquí en Alemania, 6 años y también 6 meses en Barcelona cuando estaba haciendo Erasmus. Y yo puedo decir que en mi caso, vivir en el extranjero es una experiencia increíble, que cada día estoy aprendiendo cosas más alemán, más, no sé, tradiciones alemanes y simplemente, no sé, a veces es difícil explicar, es simplemente cuando estás ahí en el extranjero, estás viviendo en otro mundo de lo que conociste antes. Y bueno, hay que probarlo. Bueno, gente, eso era todo por hoy. Ojalá que habéis aprovechado de mi vídeo.
Me gustaría saber qué pensáis vosotros, cuál razón es lo mejor para aprender un idioma. En mi opinión, personalmente, yo creo que vivir, si aprendes un idioma, puedes vivir, estudiar y trabajar en otro país. Y eso, pues, me encantó hasta ahora. Sí, entonces todavía no tengo muchos días para los próximos vídeos. Entonces, si tenéis alguna idea, puedes escribirme, sí, por supuesto. Y chao.